Bienvenidos, queridos amigos. En este capítulo continuaremos con la Sura Al-Ikhlas. Esta es una sura muy profunda. Tan profunda es que es insondable. Es más grande que todo este universo, trascendiendo todas las estrellas, todas las galaxias. Y es más grande aún que todos los mundos juntos, que todos los universos juntos. Es un abismo total en donde se oculta al-Haq, la realidad absoluta. Sin embargo, empero a esta inmedible grandeza está dentro de ti. La Sura Al-Ikhlas tiene grandes secretos. Y el más grande secreto está oculto dentro tuyo. Vamos a ver la Sura Al-Ikhlas desde el Abjad. Primero, sin el Basmala. Esta sura está escrita con la asistencia de 13 letras y 15 palabras. Estas 13 letras, como aparecen varias veces, resultan en 47 apariciones. Entonces tenemos los valores 13, 15 y 47. 13, lo sabemos ya muy bien, representa a la palabra Ahad, 1. El valor 47 corresponde a la palabra al-Ayata, que es el Ayat, un verso del noble Corán. Y el valor 15 corresponde a la palabra Bahiatin, bellísimo. Entonces, combinando la alusión, dando sentido a la alusión de estas tres palabras que hemos encontrado, formamos la frase el bellísimo ayat de Ahad. Y ciertamente, Qul hu Allahu Ahad es el bellísimo ayat de Ahad. La suma de las 13 letras con las que se escribe esta noble sura da por resultado el valor 444. Que nos da la frase Ulaika humu al-muminuna haqqan, que quiere decir, estos son los creyentes en la verdad. Y observen, 444. La letra Dal corresponde al valor 4. Y podemos tomar la letra Dal y en caligrafía kufi es un ángulo, ¿sí? Un ángulo recto. Y si observamos, un cubo tiene 3 Dal en cada esquina. Aquí es en esquina,
aquí hace otra, y la de abajo, 4, 4, 4, 444. Ustedes combinan 8 de estos 444. ¿Y por qué 8? Bueno, el valor ordinal de la letra Dal en el alfabeto común es el 8. Es la octava letra del alfabeto. En valor abjad vale 4 y el valor ordinal es el 4. Entonces aquí tenemos al cubo. La suma abjad de al-Ikhlas da 1002. Siempre haciendo la suma de los 4 versos, 4, nuevamente, los 4 versos, sin contar el basmala. Y esto da lugar a 2 letras, Gaib y Ba. Y por intermedio, colocando una letra Ya, forman la palabra Gaib. Gaib significa oculto, secreto recóndito, lo más profundamente secreto de algo. Los secretos de la Sura Al-Ikhlas son tan elevados que están por encima, obviamente, de este mundo y aún por encima de nuestro sistema solar. Están por encima del Sol, están por encima de todos los orbes celestes, hasta llegar incluso al trono. Por encima del trono están estas realidades que al descender, al llegar al trono, son selladas con la letra Ya. Como hemos visto en uno de los capítulos del inicio de toda esta saga, en el capítulo de la letra Ya, yo les comentaba que esa letra representa a los cielos, ¿no? Lo que sería desde el trono hacia abajo, todo lo que es el ámbito del Malakut y el Mulk incluidos. Bien, si contamos a la Sura Al-Ikhlas con el Basmala, vamos a encontrar también significaciones muy profundas. Participan 16 letras que aparecen 66 veces, formando 19 palabras en total. En el capítulo anterior, en el otro anterior, habíamos visto, creo que es el capítulo 68, habíamos visto acerca de la estrella de 8 sobre el Wafik de 9×9. Por favor, vuelvan a verlo y verán que aparece también el número 19 y 66. Y está relacionado con la Sura Al-Ikhlas. Por ese motivo también estoy hablando de este tema a consecuencia de dicho capítulo. El valor 16, que son las 16 letras del alfabeto que participan en esta sura, corresponde a 2 palabras. Ayat, que sería el verso, un versículo del noble Corán, y Hujjat, que significa argumento, prueba concluyente, evidencia perentoria. Entonces,
tenemos también el valor 19, que es Wahidun, y 66, Allahu, Allah. Entonces, nuevamente, congregando todos estos conceptos, tenemos Allah es uno único, prueba concluyente. También podemos verlo como otra suma, el Basmala y el primer ayat, que dan por resultado 1006. Ese valor 1006 puede ser traducido al abjad en la frase Wadhalika dini al-Qiyamati, que significa y esta es la religión eterna. Es el primer verso de la Fatiha y el primer verso de la Sura al-Ikhlas. Toda la Sura, incluido el Basmala, suman 1788, que da lugar a las siguientes frases. Hemos creado al hombre de barro arcilloso, maleable. Otra frase es, di, mi Señor sabe bien quién ha traído la guía y quién está evidentemente extraviado. Otra frase es, Alá sí conoce perfectamente a los que creen y conoce perfectamente a los hipócritas. Otra frase es, admite en su misericordia a quien Él quiere. Y la última frase es, comed y bebed en paz por el fruto de vuestras obras. Gracias por venir y nos vemos, si Dios quiere, en el próximo capítulo.